Mi nombre es Magali Escamilla Rodríguez. Actualmente me encuentro cursando la maestría en Derecho Procesal, Penal, Acusatorio en el Instituto de Ciencias Jurídicas del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. El tema que voy a desarrollar es garantías constitucionales y derechos humanos, desde sus antecedentes hasta sus acepciones, sus conceptos, para concluir después con la clasificación y las características que tanto los derechos humanos como las garantías constitucionales abarcan. Como antecedentes encontramos que siendo el objetivo primordial del ser humano la felicidad, el hombre, a efecto de alcanzarla, procura tener una vida más justa, más armónica y acorde a nuestra condición de seres humanos. Y es ahí donde surgen precisamente los derechos humanos. Sin embargo, es hasta que los países los reconocen formalmente a través de la conquista de los mismos y a través de la conquista que de estos derechos ha tenido la humanidad, que se generan los antecedentes de los derechos humanos como tal. En la historia del hombre se encuentran varios instrumentos jurídicos con los que se han contado y que han abarcado los diferentes derechos humanos que actualmente el Estado reconoce, entre los cuales y los más importantes encontramos la Carta Magna de Inglaterra de 1215. Posteriormente está también la Declaración de Virginia de los Estados Unidos de Norteamérica de 1776. Posteriormente, y de una importancia suprema, está la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia de 1789, para después encontrar la Constitución francesa de 1791. En las primeras décadas del siglo XX se inicia la expansión de los derechos humanos, en el ámbito tanto civil como político, que repercute en el ámbito social y cultural de nuestro país. Con la Revolución de Octubre apareció en la Unión Soviética y posteriormente se extendió al resto del mundo una nueva generación de derechos del hombre, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos se formularon en la Constitución Soviética de 1918. También se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, donde aparecían ya los derechos humanos reconocidos por el Estado. Posteriormente se encuentra la Constitución de Weimar de 1919. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, una serie de documentos intentaron materializar la idea de la protección y defensa a nivel internacional de los derechos del hombre. Y es así como se lleva a cabo la proclama de las 4 libertades del hombre, que se llama la Proclama de las 4 Libertades de Roosevelt de 1941, la Carta del Atlántico del mismo año, la Declaración de Filadelfia, los acuerdos de la Conferencia de Dumbarton-Oak en 1944 y las resoluciones de los países americanos representados en Chapultepec en 1945. El esfuerzo por alcanzar la protección internacional de los derechos humanos culmina con 2 importantes instrumentos jurídicos que dan origen a otros tantos sistemas de protección internacional de los derechos humanos, que son la Declaración Americana de los Derechos y de los Derechos del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La primera fue promulgada el 2 de mayo de 1948 en la 9ª Conferencia Interamericana de Bogotá, junto con la Carta de las Organizaciones de los Estados Americanos, la OEA. Es considerado como el paso más importante que ha dado la humanidad en el camino a la protección de los derechos humanos, la cual se da con la consagración de un grupo internacional de estos derechos. Aconteció varios meses con la Declaración Universal, esta última proclamada el 10 de diciembre de 1948 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunidas en París. Así como hemos hablado sobre los antecedentes de los derechos humanos, a efecto de complementar nuestro tema, que trata también acerca de las garantías constitucionales, encontramos que como antecedentes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, encontramos que en la sociedad nacional se llevó a cabo en 3 importantes lapsos históricos una vez que México ya fue constituido como país independiente.
Encontramos primero, la primera de estas etapas se da de 1910 a 1821, y en esta encontramos la independencia con la Constitución de Morelos de 1814. La segunda etapa abarca de 1854 a 1867, que es la afirmación como república emancipada. Posteriormente tenemos la Constitución de 1857, que se le denomina la Constitución de la Reforma, y de 1908 a 1917 la estructuración de un orden social reivindicador de las clases populares, con la Constitución de 1917 para la Revolución Social, encontrándose con mayor relevancia las siguientes constituciones, que es la Constitución de Cádiz de 1812, la Constitución de 1814, también conocida como la Constitución de Apatzingán, y oficialmente titulada Decreto Constitucional para la Libertad de las Américas Mexicanas. La Constitución de 1824, las 7 leyes constitucionales de 1836, el Acta Constitutiva de Reforma de 1847, la Constitución de 1857, Continuando con el estudio de las garantías constitucionales y los derechos humanos, encontramos como conceptos generales acerca de estos dos temas que los derechos humanos son derechos del hombre, son inherentes al humano, sin los cuales no se puede vivir, y por lo tanto, el Estado debe de respetar, proteger y defender los mismos, entendiéndose también como las garantías esenciales para que podamos vivir como seres humanos. Sin ellos, no se puede cultivar ni ejercer plenamente nuestras cualidades, nuestra inteligencia, talento y la espiritualidad de vivir como seres humanos. Mientras que las garantías constitucionales son el conjunto de instrumentos procesales establecidos para normar de manera fundamental con el objeto de restablecer el orden constitucional cuando el mismo sea transgredido por un órgano de autoridad política. Por lo tanto, de las dos acepciones aludidas con antelación, los elementos de la personalidad humana jurídicamente protegidos, vistos desde la óptica de los favorecidos como aquella protección, se le va a llamar derechos subjetivos. Mirados desde el punto de vista del Estado, se le deberá denominar garantías constitucionales, de modo que enfocados desde abajo serán considerados como derechos y vistos desde arriba como garantías. Las garantías son derechos públicos subjetivos consignados a favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional del juicio de amparo. Hay 3 especies de garantías, que son las sociales, las políticas y las jurídicas. Las sociales son el conjunto de factores ideológicos, culturales o religiosos que pueden influir en el legislador a fin de evitar la arbitrariedad, mientras que las políticas son el sistema o regímenes de competencia, límites de la jurisdicción de la autoridad, y las jurídicas, mecanismos al alcance del particular para hacer respetar sus garantías. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la ley suprema del Estado. En ella se rigen los derechos básicos del individuo, parte dogmática, así como la forma y estructura de este gobierno, que es la parte orgánica. Las características de las garantías constitucionales son un conjunto de derechos mínimos que tenemos por el solo hecho de existir y tenemos que ejercerlos, sin la composición que los constituye. O bien, sus principios básicos y fundamentales son que son supremas y soberanas, es decir, que las norma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son generales, esto es, que resultan aplicables a todo gobernando, entendiéndose como tal a toda persona física o moral, natural o extranjero, menor de edad o ciudadano, sin hacerse distinción de sexo, ideología o estado civil, pues el texto constitucional no solo se refiere a los mexicanos, sino que comprende todas aquellas personas que se encuentran dentro del territorio nacional, sin importar el estatus social o jurídico ni su permanencia definitiva o transitoria. Otra característica es que son rígidas. Al gozar de la rigidez de la norma constitucional, las garantías resultan hasta cierto punto inmutables, toda vez que no pueden ser fácilmente alteradas o modificadas, pues para ello se requiere que se establezca el constituyente permanente conforme a lo dispuesto por el artículo 135 de la norma constitucional. A este respecto, Bastreich señala que tales derechos son inmutables porque interesan directamente a la sociedad
y ello permite que sean mantenidas forzosamente en beneficio de la comunidad. Continuando con sus características, las características de las garantías constitucionales, encontramos que son permanentes, que no se restringen sus efectos a determinados momentos o actos, sino proyectan su fuerza garantista en todo momento, y solo pueden perderse bajo las condiciones y formas previstas por la ley, como por ejemplo en los casos previstos por el artículo 33, en estricta referencia a los extranjeros perniciosos para el Estado y la sociedad. Por otra parte, esta característica encuentra una excepción mayor, que se da en el caso de la suspensión de las garantías constitucionales, en los casos y bajo los argumentos establecidos en el artículo 29 de la norma constitucional. También son de tracto sucesivo. Su aplicación no tiene un tiempo o una cronología. Son imprescriptibles, nunca caducan o prescriben, salvo en los casos previstos por la propia Constitución. Inderogables, que ni el Congreso ni la autoridad puede eliminarlas de la Constitución, solo es permitido reformarlas, ya sea para agregar un derecho o para explicarlo para que sea mejor comprendido. Otra característica es que contiene una unión inseparable de derechos, que tienen la misma importancia e igual jerarquía, y ninguno de los derechos está por encima de otro. Encontramos también que son unilaterales. El obligado a su observancia es el Estado, que son irrenunciables, que no están sujetas a la voluntad de nadie. Cualquier persona que se encuentre dentro del territorio nacional cuenta con la protección de dichas garantías y tampoco nadie puede negarle el ejercicio de estos derechos. Intransferibles, que no pueden ser objeto de venta, transmisión o enajenación de cualquier tipo. Continuando con el estudio de las garantías constitucionales, encontramos que estas se dividen en garantías individuales y garantías sociales. Las garantías individuales están consagradas en la parte dogmática de la Constitución y son el conjunto de facultades y prerrogativas que le corresponden al hombre por su misma naturaleza. Estas garantías pueden confundirse con los derechos humanos, pero estas los incluyen y se visualizan como medios de reconocimiento y protección de aquellos. Las garantías individuales protegen valores éticos y morales que son los bienes jurídicos tutelados por la Constitución. El catálogo de garantías individuales que hace la Constitución es bastante extenso, pero aún así no es limitativo, ya que cualquier derecho inherente al ser humano es susceptible de protección, aunque los mecanismos específicos no estén perfectamente definidos. Siempre tendremos la posibilidad de recurrir al juicio de amparo que imparte la justicia federal. Además, hay muchas garantías específicas que nos dan una protección muy extensa, no solo para aquellos actos que se mencionan, sino para todos aquellos que puedan tener una relación con estos. Las garantías individuales están contenidas en su mayoría en los primeros 29 artículos de la Constitución. No pueden restringirse ni suspenderse, excepto en los casos que la propia Constitución señala, según lo establecido en sus artículos 1 y 29 constitucionales. Posteriormente hablaré sobre las garantías sociales, que son el conjunto de normas jurídicas que establecen y desarrollan diferentes principios, procedimientos e instituciones orientados a proteger, tutelar y reivindicar a las personas, grupos y sectores de la sociedad más desprotegidos y marginados, pero lo mismo social, cultural y económicamente débiles, conforme a criterios de justicia social y bienestar colectivos, para lograr su incorporación o acceso al bien común y su convivencia con las demás clases sociales dentro de un orden jurídico. Las garantías sociales tienen la particularidad de no referirse al individuo separando a otros individuos. Por el contrario, estas garantías por primera vez en la historia fueron consagradas en el ámbito constitucional en México en 1917 y pretende proteger los derechos y los intereses de los grupos sociales determinados cuya precaria situación económica los coloca en desventaja respecto de otros grupos de personas que cuentan con mayores recursos. Lo que pretenden las garantías sociales es que ciertos individuos gocen de protección de la Constitución respecto de derechos varios, principalmente de tipo laboral. Así, los artículos 3, 27 y 123 constitucionales se refieren ampliamente a las prerrogativas otorgadas a estos grupos sociales. El artículo 3 prevé la posibilidad de que todo individuo acceda a la impartición de la educación que el Estado le debe de dar, tanto en el ámbito federal como local y municipal, estando obligado a llevarlo a efecto. Dentro de los principios fundamentales contenidos en este precepto pueden señalarse el carácter laico de la educación ofrecida por el Estado, gratuidad de tal educación y la necesidad de que el Congreso de la Unión expida leyes necesarias para que, a lo largo de la República Mexicana, se unifiquen y coordine el sistema educativo de la nación. Las garantías sociales tienen como objeto que el Estado realice las acciones encaminadas a procurar que los grupos sociales considerados indefensos económicamente y socialmente gocen de sus derechos como colectividad en igualdad de circunstancias. Las diferencias que encontramos entre las garantías individuales y las sociales
es que las garantías individuales principalmente son que las primeras, las garantías individuales, son extensivas a todo individuo, independientemente de su condición social y económica. Y mientras que las garantías sociales nacen como medida jurídica para proteger a una clase social, pero no frente al Estado, sino ante las clases sociales favorecidas con base en los criterios de justicia y bienestar. Finalmente, entraremos de manera muy ligera a la clasificación de las garantías constitucionales, que van a defender diferentes valores éticos y morales, y es por ello que se da una diversidad de garantías. Entre ellas encontramos la garantía de igualdad, la garantía de libertad, también encontramos las garantías de seguridad jurídica y las garantías de propiedad. Por último, encontramos también a las garantías sociales. Ejemplos de ello encontramos muchos, y es por eso que a fin de no extendernos o extenderme más en este tema, solamente las enunciaré. Ya para concluir, puedo señalar que es fácil confundir a los derechos humanos con las garantías individuales como parte de las garantías constitucionales. Sin embargo, fácilmente se determina que dentro de las garantías sociales también existen derechos humanos protegidos, como las consagradas en el artículo 127 constitucional, que protege el derecho al trabajo. Es así como puedo también señalar que los derechos humanos es un avance en la concepción de todos los derechos, que representan la esencia del ser humano y que son superiores a todos los derechos. Y es por ello que cuentan con características únicas que los distinguen de otros derechos, además de ser garantías para los seres humanos, considerándose las garantías como la forma de hacer valer los derechos por parte de los más desprotegidos, a los que se les otorga como herramientas para hacer valer sus derechos humanos las garantías constitucionales. Muchas gracias.